en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mi madre y padrastro me dejaron sin tratamiento médico vital, porque no valía la inversión. Comparado con mi hermanastro, inicié una recaudación online que fue exitosa, y entonces mi padrastro dijo, ya que tienes dinero, deberías empezar a pagar renta. Su reacción cuando les dije que me iba no tuvo precio. Tengo 17 años y padezco una enfermedad crónica que requiere tratamiento constante. No entraré en muchos detalles, pero implica medicamentos caros, visitas frecuentes al médico y hospitalizaciones ocasionales. Todo suma una cantidad considerable de dinero. Mi padre murió cuando yo tenía 5 años. Apenas lo recuerdo, solo imágenes sueltas aquí y allá. Ahora es básicamente una cara en las fotografías. Mi madre, Grace, 40 años, nunca habló mucho de él después de su fallecimiento, lo cual entiendo perfectamente. Probablemente le dolía demasiado. Después de que mi padre muriera, todo se complicó. Mi madre era ama de casa en aquel entonces, así que de repente tuvo que encargarse de todo ella sola, criarme, conseguir trabajo, pagar las facturas y además ocuparse de mi situación médica. No recuerdo mucho de esos años, solo que había muchas noches en las que se sentaba en la mesa de la cocina rodeada de papeles, llorando. Pero lo intentó con todas sus fuerzas, realmente lo hizo. A veces me pregunto si guarda algún tipo de resentimiento hacia mí. Nunca lo ha dicho directamente, pero hay algo en su mirada, como si yo fuera la razón por la que todo ha sido tan difícil para ella. Nunca lo expresó con palabras, pero sus acciones hablan por sí solas, ¿sabes? Hace unos años conoció a mi padrastro, Grant, 45 años. Supongo que está bien. No es una mala persona, pero tampoco es especialmente cariñoso. Es más bien el típico proveedor centrado en su trabajo. Siempre me ha tratado correctamente, pero no diría que somos cercanos. Tiene un hijo, Justin, 20 años, que ahora está en la universidad. Justin no vive con nosotros, pero viene durante las vacaciones y días festivos. Durante un tiempo, las cosas estuvieron bien. Mi madre trabajaba en una tienda. No era el mejor empleo del mundo, pero nos permitía salir adelante. Mi salud siempre fue una prioridad, y ella se aseguraba de que tuviera lo que necesitaba. Pero hace unos 6 meses, la tienda donde trabajaba cerró. Perdió su empleo, y, de repente, todo cambió. Al principio buscaba trabajo por todas partes, pero nada resultaba. Poco a poco dejó de buscar y ahora simplemente se queda en casa. Durante un tiempo, incluso después de dejar de trabajar, seguía gestionándoselas para cubrir mis medicamentos y citas médicas. Todo se seguía pagando de alguna manera. No sé cómo lo conseguía, quizás tenía ahorros o pedía prestado, pero nunca me dejó ver lo mal que estaban las cosas realmente. Grant trabaja, así que no estamos completamente arruinados, pero es extraño. Nunca imaginé que mi madre fuera alguien que simplemente se rendiría así. Y aquí es donde todo empezó a sentirse mal. Cuando ella trabajaba, aunque el dinero escaseaba, nunca sentí que mis gastos médicos fueran un problema. Pero ahora lo noto. La forma en que suspira cuando abre el correo, cómo Grant me mira cuando ella le habla de otra factura. Sabía que estábamos ajustados desde que perdió el trabajo, pero no me di cuenta de lo grave que era la situación hasta hace poco. He estado en este tratamiento toda mi vida. No es opcional. No es algo que pueda saltarme unos meses y estar bien. Si no lo recibo, mi salud se deteriora rápidamente. Es caro, sí, pero literalmente es lo que me mantiene con vida. Por eso me impactó tanto cuando me dijo que ya no podía costear mis tratamientos. Me aseguró que no me preocupara, que hablaría con Grant y lo resolverían. No sé por qué, pero le creí. Supongo que pensé, bueno, es mi padrastro, ¿no? Se casó con mi madre sabiendo que yo venía en el paquete. No iba a negarse sin más. Pero lo hizo. Mi madre le pidió ayuda a Grant, si podía cubrir mis gastos médicos solo hasta que ella se estabilizara. Ni siquiera le estaba pidiendo que pagara todo para siempre, solo ayuda temporal. Y él se negó sin dudarlo. Le dijo que no era su responsabilidad, que el dinero que tenía era suyo, y lo estaba guardando para Justin. Porque, al parecer, Justin es el único que vale la pena como inversión. Justin está en la universidad, y Grant quiere darle ventaja en la vida cuando se gradúe. Ha estado ahorrando dinero para él, asegurándose de que tenga suficiente para comenzar su carrera, quizás incluso ayudarlo con un lugar donde vivir, un coche, o lo que sea. Dijo que yo ya tenía 17 años, y que debería pagar mi propio tratamiento médico, que debería conseguir un trabajo y arreglármelas solo, que no era su problema ni su responsabilidad. Dijo que yo no valía la inversión. Dijo que Justin sí tenía un futuro, y que él era quien realmente tenía algo por lo que luchar. Básicamente, que yo no valía el dinero. Yo no pedí esto, no elegí tener una enfermedad crónica. No me desperté un día pensando, ¿sabes qué sería divertido? Ser completamente dependiente de un tratamiento médico carísimo por el resto de mi vida. Y ahora, por algo que no puedo controlar, simplemente no valgo la pena. Mi madre me dijo que intentaría hablar de nuevo con Grant.
Dijo que trataría de convencerlo, o quizás encontrar alguna manera de conseguir el dinero. No me explicó cómo, solo que vería qué podía hacer. Pero luego me miró, y me dijo que pronto cumpliría 18 años, y que necesitaba encontrar la manera de empezar a pagar mi propio tratamiento médico. Básicamente me estaba diciendo, bueno, ahora te toca a ti solo. Entiendo que casi soy un adulto, y quiero ser independiente. Me he esforzado muchísimo para tener buenas notas, para poder ir a la universidad, para tener un futuro. No soy vago. He estado haciendo todo lo posible por crearme una posición, donde no tenga que depender de nadie para siempre. Solicité plaza en muchas universidades, pasé meses trabajando en mis solicitudes, asegurándome de que mis ensayos fueran perfectos, de tener buenas cartas de recomendación. Incluso me uní a clubes y actividades extraescolares, porque sabía que necesitaba más que solo buenas calificaciones. Sabía que mi enfermedad haría que todo fuera más difícil, así que he intentado prepararme para tener éxito. Todavía estaba esperando respuestas de las universidades cuando ocurrió todo esto. En ese momento, sentado allí, escuchando a mi madre decirme que necesitaba averiguar cómo pagar mi tratamiento por mi cuenta, me sentí abandonado. No esperaba que mágicamente pudiera encargarse de todo. Sé que no tenemos dinero, sé que es difícil. Pero escucharla decirlo así, como si ya estuviera lista para desentenderse, lo hizo sentir diferente. No tengo idea de qué espera que haga. No es como si pudiera conseguir un trabajo a medio tiempo, y de repente tener miles de euros para tratamientos. Sé que la vida no es justa, sé que hay personas que están peor, pero igualmente se sintió terrible. No tenía a quién acudir. Grant dejó claro que no soy su problema. Mi madre estaba agotada, y aunque dijo que iba a intentarlo, ya podía notar que se estaba rindiendo. No sabía qué más hacer, así que inicié una campaña de recaudación de fondos. No estaba seguro de si funcionaría, pero pensé que valía la pena intentarlo. Expliqué mi situación lo mejor que pude, tratando de ser honesto sin que pareciera que estaba mendigando. Lo publiqué en internet y lo compartí en redes sociales. Al principio, no creí que tendría mucho impacto. Es decir, ¿a quién le importaría un chico cualquiera de 17 años luchando por pagar su tratamiento médico? Pero mis amigos ayudaron a difundirlo. Lo compartieron en sus cuentas, y lograron que otras personas también lo compartieran. Antes de darme cuenta, gente que ni conocía empezó a donar. Revisaba la página constantemente, actualizándola cada pocos minutos. Al principio eran solo pequeñas donaciones, 5 euros por aquí, 10 por allá, pero luego comenzaron a llegar cantidades mayores. Algunas procedían de completos desconocidos, que solo querían ayudar. Otras venían de personas que habían pasado por algo similar, y sabían lo difícil que era. Algunos dejaban mensajes de ánimo, diciendo que esperaban que lograra salir adelante, y llegar a la universidad. Y entonces, de alguna manera, funcionó. Terminé recaudando más dinero del que jamás esperé, suficiente para pagar mi tratamiento durante al menos 2 años, sin tener que preocuparme por las facturas médicas. Me quedé sentado, mirando las cifras en la pantalla, sin poder creerlo. Estaba eufórico. Lo primero que hice fue contárselo a mi madre. Le mostré la recaudación, y cuánto se había reunido, y ella se alegró por mí. Me abrazó y me dijo que estaba orgullosa. Pude notar que también se sentía aliviada, como si ya no tuviera que preocuparse tanto por mí. Supongo que mi madre debió contarle a Grant sobre la recaudación, porque poco después vino a mi habitación. Grant no suele hablar conmigo, a menos que sea para señalar lo que estoy haciendo mal, o recordarme que no soy su responsabilidad. Así que cuando llamó a mi puerta, y me pidió entrar, ya sabía que pasaba algo raro. Se sentó y me preguntó casualmente sobre la recaudación. Le conté cómo la había iniciado online, cómo la gente había donado, cómo mis amigos me habían ayudado a compartirla. Incluso le comenté lo sorprendido que estaba de que tantos desconocidos quisieran ayudar. Y entonces me soltó. Ya que ahora tienes dinero, deberías empezar a pagar alquiler. Le pregunté si era una broma, y me dijo que no. Que era lo justo, porque ahora tenía dinero, y no tenía sentido que siguiera viviendo en su casa, comiendo su comida y usando su electricidad sin aportar nada. Ese dinero era para mis gastos médicos. La única razón por la que inicié esa recaudación fue porque mi salud estaba en riesgo. No es como si hubiera ganado la lotería, o tuviera efectivo de sobra para gastar. Cada euro de esa recaudación estaba destinado a mantenerme con vida. Se lo expliqué. Le dije que no era dinero extra, que no era una especie de cuenta de ahorros para caprichos, sino literalmente lo único que evitaba que mi salud se deteriorara. Y aún así insistió en que no era justo que yo tuviera dinero, y estuviera viviendo gratis mientras él pagaba todas las facturas. Le dije que se callara, que eso no era asunto suyo, que no tenía derecho ni siquiera a sugerir algo así. Salí de la habitación inmediatamente, y fui directo a buscar a mi madre. Estaba furioso, y le conté lo que había pasado, palabra por palabra.
Le expliqué cómo Grant ahora quería cobrarme alquiler solo porque había conseguido ayuda de gente solidaria en Internet. Ella suspiró y me dijo que hablaría con él. No sé cómo fue esa conversación entre mi madre y Grant, pero fuera lo que le dijo, claramente no sirvió de nada. Porque cuando finalmente vino a hablar conmigo, no estaba de mi lado en absoluto. De hecho, apoyaba a Grant. Me explicó que, como ella no estaba trabajando, Grant estaba pagando todo en la casa, las facturas, la comida, el alquiler, y que, como era su dinero el que nos mantenía a flote, al final era su decisión si quería seguir apoyándome o no. Me quedé mirándola, sin poder articular palabra. Esta era mi madre, la misma que siempre me había dicho que haría lo que fuera para cuidarme, que nunca me dejaría solo, y ahora básicamente me estaba diciendo que eso ya no era asunto suyo. Que si Grant no quería ayudarme, era su derecho. Le pregunté, ¿entonces qué quieres que haga? Porque yo no podía usar ese dinero para otra cosa. Era literalmente para mi tratamiento médico. Si lo usaba para pagarle a Grant, iba a volver exactamente al punto donde empecé, sin poder costear lo único que necesito para seguir vivo. Y ella no dudó ni un segundo. Me dijo que buscara un trabajo, que empezara a aportar de alguna manera, que, de alguna forma, tenía que darle dinero a Grant, y luego simplemente salió de la habitación. Estaba triste, pero más que nada, estaba furioso. Yo no había hecho nada mal. No era un vago esperando que me mantuvieran. Había trabajado duro, tenía buenas calificaciones. Había hecho todo lo posible para prepararme para el futuro. Y cuando necesité ayuda, encontré la forma de obtenerla. Y ahora, porque logré ayudarme a mí mismo, de repente esperaban que entregara ese dinero, que empezara a pagar alquiler, como si fuera un inquilino cualquiera, y no el hijo de mi madre. Era como si no les importara que había pasado años luchando con esta enfermedad. Como si no les importara todo lo que había hecho para salir adelante. Entonces decidí llamar a mis abuelos. Siempre han sido buenos conmigo. Después de que mi padre muriera, me ayudaron en todo lo que pudieron. Y aunque ellos mismos no tenían mucho, solían visitarme con frecuencia cuando era pequeño. Pero después de que mi madre se casara con Grant, todo cambió. No sé si fue por él, o porque mi madre quiso empezar una nueva vida con su nueva familia, pero dejamos de verlos tan a menudo. Aún así, cuando les conté lo que estaba pasando, no lo dudaron ni un momento. Me dijeron que, si quería, podía ir a vivir con ellos. Sin alquiler, sin expectativas absurdas, solo un lugar donde no tuviera que sentirme como una carga. Les dije que lo pensaría, pero en realidad no había nada que pensar, porque apenas 5 minutos después, Grant entró en mi habitación como si supiera que estaba planeando marcharme. Se apoyó en el marco de la puerta y dijo, «El alquiler vence en 3 días». Lo miré, y le respondí que no iba a pagar alquiler, porque ya no iba a vivir allí. Esa frase le borró la sonrisa de la cara al instante. Me preguntó, «¿Y exactamente a dónde piensas irte?» No dudé ni un segundo. «Mis abuelos vienen a recogerme mañana. Me quedaré con ellos hasta que me vaya a la universidad», respondió. «Bueno, buena suerte con eso. Ya veremos cuánto tiempo dejan que un parásito como tú se quede con ellos». No le contesté, solo empecé a empacar mis cosas. Al día siguiente, mis abuelos aparcaron frente a la casa. Tenía todo listo, todo lo que pude meter en mis maletas. Antes de salir, me giré hacia mi madre. Estaba de pie cerca de la cocina, mirándome, pero sin decir nada. No sé si estaba triste, o se sentía culpable, o si siquiera le importaba. Caminé hacia ella, le dije adiós, la abracé, y luego me fui. Esta es mi primera noche en casa de mis abuelos. Han sido increíblemente amables conmigo, y les estoy muy agradecido. Pero el dolor que siento ahora mismo ni siquiera puedo expresarlo con palabras. ¿Alguien más ha pasado por algo así? Me encantaría saber cómo lo superaron. Actualización 1. Esta actualización es para contarles lo que ha pasado desde que me fui de casa de mi madre. Ha ocurrido bastante, pero intentaré resumirlo para que no sea tan largo como mi primera publicación. Después de irme, me mudé con mis abuelos, lo cual ya sabían porque fue lo último que mencioné anteriormente. Fue un alivio enorme. Pero, por supuesto, no fue tan simple. Tras mi partida, al parecer Grant perdió los estribos. No estaba enfadado porque me hubiera ido, sino porque me fui por decisión propia, y no compartí mi dinero con él. Creo que le gusta que la gente dependa de él, que lo necesiten de alguna forma retorcida. Pero eso no ocurrió, así que, en su lugar, él y mi madre comenzaron a llamar a mis abuelos. Al principio, solo era mi madre diciendo que me echaba de menos y que solo quería hablar. Pero mi abuela no se creyó eso y le respondió que si de verdad le importaba, me habría defendido desde un principio. Luego, Grant intervino. Dijo que mis abuelos me estaban utilizando por mi dinero, y que no estaban preocupados por mí. Alegó que como yo era su responsabilidad antes de cumplir los 18, debería seguir siéndolo, no problema de mis abuelos. Pero nunca fui su problema, solo quería controlarme. Por suerte, mis abuelos lo pusieron en su sitio rápidamente.
Mi abuelo le dejó claro que yo había decidido vivir con ellos, y que no iba a regresar a esa casa. Que si quería dinero, podía trabajar para conseguirlo. Unas semanas después, recibí una notificación de mi cuenta de recaudación. Alguien estaba intentando retirar dinero. Al principio entré en pánico, pensando que quizás me habían hackeado. Pero cuando revisé con detalle, me di cuenta de lo que había pasado. Mi madre intentó retirar el dinero. Todavía tenía acceso a mi cuenta bancaria antigua, la que habíamos creado hace años. Yo ya había transferido el dinero de la recaudación a una cuenta nueva cuando me fui, pero supongo que ella pensó que seguía allí. La llamé para preguntarle qué estaba pasando. Al parecer, ella y Grant estaban teniendo problemas económicos. Grant había contado con que yo pagaría alquiler, y cuando me fui, de repente ese dinero extra con el que contaban desapareció. Además, Grant había invertido parte de su propio dinero en el fondo para el futuro de Justin, y supongo que estaban teniendo dificultades para pagar las facturas. Así que su gran solución fue intentar quitarme el dinero. Solo me dijo: bueno, lo necesitamos más que tú. Estás viviendo con tus abuelos gratis, tienes suficiente para pagar tu tratamiento médico y ayudarnos. De nuevo con eso, tuve que repetirle lo mismo que le dije a Grant: necesito ese dinero para mi tratamiento médico. ¿Y sabes qué me respondió? Tal vez deberías haber pagado alquiler como un adulto normal, y no estaríamos en este lío. Fue entonces cuando corté toda relación con ella. La bloqueé, mis abuelos la bloquearon, y hasta el gato de mis abuelos la bloqueó. Todos la habíamos bloqueado. Cambié todas mis contraseñas como medida de seguridad, y decidí no volver a utilizar esa cuenta bancaria. La semana pasada me enteré de que he sido aceptado en una de las universidades a las que solicité plaza. No solo eso, también obtuve una beca parcial que cubrirá parte de la matrícula. Con el dinero de la recaudación y un trabajo, puedo pagar mi tratamiento médico, y al menos 2 años de universidad sin preocuparme demasiado. Pero aquí viene lo mejor. La familia de mi padre, con la que no había tenido mucho contacto, se enteró de todo lo ocurrido. Mi tía Linda, hermana de mi padre, me contactó después de que mi campaña de recaudación se hiciera viral en nuestro pueblo. Me dijo que ella y mis primos no tenían idea de lo que estaba pasando. Me ofreció ayudarme a pagar la universidad. Al principio me sentí culpable por aceptar, pero ella me dijo que mi padre habría querido eso. Él dejó algo de dinero cuando falleció, y aunque mi madre se quedó con la mayor parte, había una pequeña cantidad en una cuenta destinada para mí, dinero del que mi madre nunca me habló. Así que ahora mi tía me está ayudando a acceder a ese dinero, y entre eso, la recaudación y la beca, no voy a tener que preocuparme ni por la universidad ni por mis facturas médicas durante bastante tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, realmente siento que tengo un futuro. Nota: para los que preguntan por qué mi padrastro no usa el dinero de Justin, es una pregunta para él. Pero creo que es porque no quiere arruinar su futuro. Sin embargo, el mío, como soy una persona defectuosa, no le importaría arruinarlo. Actualización 2. Han pasado unas semanas desde mi última actualización, y no sabía si habría otra o no. Todos los problemas estaban relativamente resueltos. Me dije: es hora de empezar a planificar mi vida, y relajarme un poco, pero la vida no puede ser tan fácil. Te castiga con una enfermedad crónica, y luego sigue castigándote para que no encuentres paz. Han ocurrido algunas cosas nuevas, y sentí que les debía una última parte a todas las personas que me apoyaron para contar cómo terminó todo. Después de cortar la relación con mi madre, y que mis abuelos también lo hicieran, lo normal sería que buscara a otra persona a quien molestar. Hace unas semanas, mi madre apareció en casa de mis abuelos sin avisar. Yo no estaba en ese momento, había salido a hacer recados. Mi abuelo fue quien abrió la puerta y, digamos que no se alegró mucho de verla. Ella se puso a llorar de inmediato, diciendo que me echaba de menos, que solo quería hablar, que yo era su bebé y que quería arreglar las cosas. Mi abuelo le preguntó directamente: ¿estás aquí porque amas a tu hijo, o porque se te acabó el dinero? Ella no respondió. Eso fue todo lo que él necesitaba saber. Le dijo que yo no quería verla y le cerró la puerta. Cuando llegué a casa, mi abuela me contó todo, pero no me sentí mal por cómo la habían tratado. Sí, es mi madre, pero a ella no le importó nada cuando me echaron de su casa. No la llamé, pero entonces me mandó un mensaje larguísimo desde otro número diciendo que estaban en una situación muy complicada. Grant había estado ocultando deudas, muchas. Había pedido préstamos a nombre de mi madre para pagar la universidad de Justin, pero le dijo que estaba pagando todo de su bolsillo. Mientras tanto, mi madre le había entregado la mayor parte del dinero que mi padre dejó. Ese dinero que dejó para nosotros ya no existía. Vale, lo entiendo, no era solo dinero para mí, pero era el dinero que dejó para ayudarnos y ella se lo dio a Grant. Y Grant lo usó para pagar deudas. No respondí ese mensaje, y mi madre empezó a llenarme el teléfono de llamadas. Me escribió, me mandó correos. De repente, me echaba de menos. De repente, quería empezar de nuevo. Solo la ignoré,
pero debe de haberme seguido desde la casa de mis abuelos hasta un café cercano, porque después de hacer mi pedido, apareció detrás de mí. Se puso a llorar nada más verme, diciendo que lo sentía, que no sabía lo que Grant estaba haciendo, que pensaba que estaba tomando las decisiones correctas. Me dijo que se arrepentía de todo, que ojalá hubiera tenido el valor de defenderme, pero que Grant era muy dominante, que no se dio cuenta de cuánto me había lastimado, y que esperaba que yo entendiera que también estaba dejando a Grant. Le hice una sola pregunta. Si no te hubieras enterado de las deudas de Grant, ¿me habrías buscado alguna vez para disculparte? ¿Me habrías echado de menos? Me dijo que siempre me había extrañado, pero que las cosas eran difíciles en casa con Grant. Esa respuesta fue todo lo que necesitaba saber. Le dije que no la odiaba, pero tampoco confiaba en ella. Que elegir a Grant por encima de su hijo enviaba un mensaje claro y contundente. No hace falta leer entre líneas, está claro como el agua. Actualización 3. Solo quería dar una última actualización. Mi vida ha cambiado mucho, principalmente para bien, aunque todavía hay algunas dificultades. Empecé la universidad, lo cual ha sido genial. Pero buscar dónde continuar mi tratamiento no ha sido tan fácil. Estaba acostumbrado a mis médicos y los lugares a los que iba, pero solo ha sido una fase de adaptación. También encontré un trabajo a tiempo parcial, lo que significa que puedo hacer durar más el dinero de la recaudación, y lo que dejó mi padre para mí. Soy muy cuidadoso con mis gastos. Mantengo todo lo más austero posible, y solo uso lo que gano para necesidades diarias como comida, libros de texto, y pequeños gastos personales. El dinero de la recaudación es exclusivamente para mis gastos médicos. No quiero volver a estar en una situación como la que viví en casa de mi madre y mi padrastro. Para los que han preguntado por qué no demandé a mi madre por el dinero de mi padre, no es como si él lo hubiera dejado exclusivamente para mí. Era dinero que dejó para que pudiéramos sobrevivir sin él, solo que mi madre lo usó con alguien que no merece que se le ayude a sobrevivir. Si no lo hubiera hecho, probablemente no tendrían tantos problemas económicos como ahora. Tengan en cuenta que la última vez que hablé con ella, estaban intentando ver cómo pagar sus facturas. Me sorprende que todavía no se haya divorciado de Grant. Pero si tanto lo ha apoyado antes, creo que debería hundirse con él. Para los que preguntan si mis abuelos no podían pagar el tratamiento o ayudarme económicamente, creo que ya han ayudado bastante dejándome quedar con ellos. No puedo pedirles más, sé que han dado más de lo que pueden permitirse. Cuando me gradúe y gane suficiente dinero para cubrir mis gastos médicos, vivienda y comida, lo primero que haré será enviarles dinero. No ahorraré para un coche o para viajar, les enviaré dinero para que tengan una vida más cómoda en su vejez. Algo que estoy seguro de que no haré por mi madre cuando sea anciana. Sé que eso puede sonar desagradecido, porque ella pagó mi tratamiento hasta hace poco. Pero seamos sinceros, era lo mínimo después de desperdiciar el dinero con Grant. Y antes de que se me olvide, la familia de mi padre tampoco tiene mucho dinero. No son pobres, pero no soy lo suficientemente cercano a ellos como para pedirles un favor tan grande. El hecho de que aún guardaran el dinero de mi padre destinado a mí, y que no lo hayan gastado ellos mismos, es más que suficiente. Lo que sí me sorprendió fue una llamada de Justin, mi hermanastro. Nunca fuimos particularmente cercanos. Él ya estaba en la universidad cuando ocurrió todo el drama con Grant y mi madre, y pensé que o no le importaba o simplemente no quería involucrarse. Me pidió disculpas. Me dijo que no tenía idea de lo que estaba pasando. Sabía que su padre podía ser estricto, pero no imaginaba lo mal que me estaba tratando. Dijo que si lo hubiera sabido, habría intervenido. Le respondí que no era su culpa. Él no hizo nada malo, y no le guardo ningún rencor. Me dijo que, aunque las cosas terminaran mal entre su familia y yo, me deseaba lo mejor y que, si alguna vez necesitaba algo, ayuda, consejo, o simplemente alguien con quien hablar sobre la universidad, podía contar con él. Creo que aprovecharé su ofrecimiento de ayuda, porque nunca está de más estar bien preparado en la universidad. Así están las cosas. Gracias a todos por escuchar mi historia y por todo el apoyo. Siempre estaré agradecido. Actualización 4. Gracias a quienes se han preocupado por mi salud y por cómo me va en la universidad. Puedo decir que estoy bien, no soy el primero de mi clase, pero me estoy esforzando por mantener buenas calificaciones. El trabajo a tiempo parcial ayuda, y me permite no gastar demasiado del dinero recaudado, ni del que dejó mi padre. Aunque el sueldo es modesto, y de todas formas tengo que usar parte de mis ahorros, espero que me alcance hasta terminar los estudios. Durante este tiempo, he mantenido algo de contacto con Justin, el hijo de mi padrastro. Hemos estado hablando sobre la universidad, y me ha dado algunos consejos útiles. Él fue también quien me informó que mi madre y Grant se están divorciando. La razón principal ya la conocía, pero Justin piensa que su abandono de la universidad también contribuyó a la ruptura. Hace un par de meses, mientras hablábamos, me dijo que estaba pensando en dejarla porque no estaba seguro de que fuera lo que realmente quería. Siempre había tenido otras aspiraciones,
pero Grant lo presionaba constantemente para que estudiara. Y aunque le faltaba poco más de un año para terminar, decidió dejarlo todo, y seguir lo que él sentía que era su verdadero camino. Eso a su padre no le agradó nada, y menos aún después de haber gastado tanto dinero en su educación. La situación creó suficiente tensión en su matrimonio, como para que mi madre finalmente le pidiera el divorcio. Y así fue, no hay más misterio que ese. Justin me invitó a unirme a su nueva aventura, pero le dije que prefería seguir estudiando. Al menos en mi caso, es una elección, no una obligación. He luchado mucho para llegar hasta aquí, así que no voy a abandonarlo. Sí, mi madre me ha contactado hace unas semanas. Pero mi opinión sobre ella no cambia solo porque ya no esté con Grant. Ella estuvo de acuerdo en verme como una mala inversión, una que, ante los ojos de Grant, no valía la pena. Así que podría decir lo mismo de ella ahora. Ambos terminaron su matrimonio sin un centavo y sin afecto, porque ni siquiera Justin mantiene una buena relación con su padre, al menos no después de haberme contactado. Y lo curioso es que en ningún momento he buscado vengarme activamente de ellos. Solo me he ocupado de mí, y el karma ha hecho el resto.